Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles desde nuestro foro Canal 6, que Dios les bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros, así como todos los días, aquí con su canal, el canal del pueblo hondureño, que está cumpliendo 32 años de aniversario. Mire qué logro más importante en este país, al lado del pueblo, al lado de las causas de las personas menos poseídas en Honduras. Qué importante la labor que ha realizado Canal 6 durante todo este tiempo. Bendiciones a la familia Nodarse. Muy bien. Fíjese que estaba revisando los periódicos. Óigame, Honduras está llena de sangre. Por todos lados. Ayer mataron ha continuado esto del impuesto de guerra, de la extorsión. Eso no ha parado para nada. Ayer mataron a un taxista ahí en la colonia 15 de septiembre. Tenemos el video y esto es lo más seguro por el impuesto de guerra, por el denominado, mal llamado impuesto de guerra. Y ahí miramos a gente que solo van a revisar la escena del crimen y miran los casquillos y a ver si hay huellas, pero por lo general no sabemos quién está cometiendo esta ola de delincuencia y criminalidad en este país. Sabemos que hay extorsionadores, pero nunca se da con el cabecilla. Mire ahí el pobre hombre acribillado, ¿verdad? Este país está realmente mal en materia de seguridad. Y además ayer se informaba que la Fiscalía contra el Crimen Organizado ha incautado 20 bienes en La Ceiba y Tocoa de un señor Wilter Blanco y Dunia Melgar. Le doy vuelta a la página. Ponce y el Chiqui enfrentan condenas de 30 años, acusan a Cuzo por crimen de SOAD, estrangulados 2 hombres en San Pedro Sula, acribillan a un motociclista en la colonia Los Pinos, Dios santo, asesinan a 2 jóvenes en Las Torres. Esto es la Honduras que estamos viviendo. Hoy hemos invitado al consultor en materia de seguridad, al coronel retirado Agustín Avelar. Buenos días. ¿Qué tal, licenciado Medrano? Un gusto saludarle. Muy buenos días. En primer lugar, felicitarlo porque están de aniversario a la familia Nodarse, a quien conozco hace muchos años. Felicitarlo porque ha sido una familia muy emprendedora y de mucho éxito y que siguen contribuyendo con los medios de comunicación a informar al pueblo sobre lo que acontece. Muy bien. Don coronel, qué terrible. Yo me asusto al ver estas páginas. Dan como ganas de irse de este país. ¿O usted no lo mira tan grave? Mire, no debemos de asustarnos por cuanto hay que ver lo que está ocurriendo a nivel de toda la realidad que vive el mundo. Pero hay unos países que no son tan violentos. No hay, claro, hay unas grandes diferencias, pero en el caso de 1/3 del mundo, del planeta, está en guerra. Entonces, gracias a Dios, nosotros no estamos viendo los problemas del terrorismo internacional, donde fanáticos religiosos están destruyendo todo. Es tan grave la situación de estos fanáticos que han llevado el terrorismo a todos los países de Europa. O sea, la tranquilidad que vivían los países de Europa en el pasado ya no la tienen hoy en día. Recientemente en Estados Unidos se han detectado 3 grupos pequeños para generar actos de terrorismo en los propios Estados Unidos por fanatismo religioso. Entonces todo esto ha generado todo un clima en el mundo bastante grave, en Asia, África y Europa, y lo que vemos es sumamente grave, 200, 300 muertos diariamente por atentados terroristas, ¿va? Entonces, es una época muy convulsionada en el mundo. Ahora, cuando vemos los orígenes de la violencia, especialmente en los países de Latinoamérica, y sus consecuencias, nosotros podemos ver que el efecto es notable en toda Latinoamérica. Este es un problema igual en Chile, que aparentemente es una sociedad más culta, tiene problemas graves de violencia. Argentina tiene problemas gravísimos, donde existen las pandillas, existen las maras. En Argentina es grave, igual que en Uruguay. Bueno, para nadie es, licenciado Medrano, para nadie es
Es extraño lo que pasa en Brasil, donde comunidades enteras son controladas, denominadas favelas, son controladas por el narcotráfico. ¿Cuál es el principal problema que tiene Honduras en este momento, de acuerdo a su análisis, en materia de seguridad, coronel? Bueno, los orígenes y las causas de la violencia en Honduras todos las conocemos, pues. Sabemos que tiene que ver con la desigualdad social, los problemas de las causas de la pobreza y todo lo demás, pero hay causas externas a nosotros que han sido imposibles de controlar, especialmente el tema del narcotráfico. O sea, hay grandes esfuerzos hoy en día para resolver este problema. El narcotráfico sigue siendo un problema, a pesar de todos los esfuerzos que está desarrollando el gobierno para neutralizarlo o eliminarlo. En realidad este es el tema más preocupante. El narcotráfico. Y se desarrolla en dos ambientes clásicos, va en la zona norte, en San Pedro Sula específicamente, entre Villanueva, Choloma y Tegucigalpa. Ahora, ¿por qué ocurre específicamente en estos dos lugares? Bueno, si nosotros vemos, hay un fenómeno muy especial en San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, que es el tema de la población flotante. Hay una población de alrededor de más de 120,000 personas que se mueven ahí, que terminan su trabajo con la maquila a las 5 o 6 de la tarde. Entonces esa gente deja de trabajar, no vive con su familia, alquilan pensiones, hoteles y todo eso. Entonces esa gente es la que buscan los que distribuyen la droga para poder vender la droga. En Tegucigalpa, por el contrario, es las áreas marginales, va la migración del campo a la ciudad, más que todo ha sido hacia el sector de Tegucigalpa, y por lo tanto ha generado que hayan esos grupos marginales, en donde en el pasado el delito se consideraba como que solo era algo marginal y ocurría, hoy en día ocurre en todas partes. Definitivamente el tema del narcotráfico es el problema fundamental, aunque todos los esfuerzos del gobierno están orientados para neutralizarlo y eliminarlo. Ahora, le interrumpo aquí, coronel Avelar. Digamos, el gobierno puso un escudo aéreo y marítimo para frenar esa cantidad de droga que estaba entrando a Honduras, pero de acuerdo a lo que me está diciendo usted, pues la droga continúa polulando por las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Tela. Mire, yo conozco muy bien el programa de gobierno de este gobierno y yo en realidad no me queda más que admirarlo, porque es un gobierno, un hombre, por lo menos quien está dirigiendo los destinos del país, es una persona seria, responsable, muy responsable, tiene muy bien claros los objetivos. Conozco su política de seguridad, bien orientada. Mire, para luchar contra el crimen solo hay dos rutas, la prevención y la represión. En criminología o en criminalística usted tiene que irse por ambas rutas. En el caso de la prevención, el gobierno tiene muy claro los dos aspectos. Cuando usted trabaja la prevención, usted va también en dos rutas, hacia el delincuente o hacia el que comete los delitos, y a la prevención de la injusticia social y la desigualdad social, como usted lo mencionó desde el inicio del programa. Entonces usted puede ver cómo en este gobierno se están desarrollando programas orientados eminentemente a la prevención. La tasa de seguridad ciudadana actualmente está, no solamente, recuerde que usted tiene que recuperar zonas controladas por el crimen organizado. Todas estas zonas que están siendo recuperadas, que eran los centros de gravedad donde ocurrían la mayor parte de los incidentes, están siendo recuperadas y a la vez consolidadas. Se les están llevando parques, se están llevando programas para la microeconomía. Conozco muy bien todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para generar la microempresa también en estos lugares. Conozco muy bien el caso de llevar las proyecciones, la banca rural, el Banco Rural actualmente y otros bancos de todo el sistema financiero hondureño para apoyar estos grupos minoritarios, pequeños empresarios. Entonces, hay todo un programa de consolidación para recuperar esta zona. Ese es en el tema de prevención. En el tema de lo que es la represión, que tiene que ver con la prevención del delito, bueno, vaya, por primera vez se está tomando en serio el control de las placas. ¿Ve? Mire, para poder luchar contra el crimen organizado, que siempre hay una ruta muy clara, la logística. Entonces, yo lo único es que quisiera que de repente fueran más definidos, pues en el sentido, yo creo que ya es tiempo que el motorizado, el de que la gente que ande en moto ya ande con un chaleco. Vea, la única forma de parar esto, si usted, aunque le ponga la placa en una moto es muy pequeña, no se distingue. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los crímenes se van a seguir cometiendo.
hoy los hacen en grupos de motos, ¿va? Entonces, ¿qué es lo conveniente? Que ya se debe utilizar el chaleco, una orden que se cumpla y punto. Y el que no se ponga chaleco simplemente no va a poder circular con su moto. El tema de las placas ya se está haciendo. Porque el sicariato ha continuado. Sí, pero en menor escala. Lo que usted me preguntaba, si se ha parado, claro que sí. Mire, en el pasado, y hablo de gobiernos anteriores, de cualquier tipo que sea su trascendencia política, jamás hasta ahora se habla de un escudo. La operación escudo que se ha desarrollado ha permitido que incluso las mismas, las trazas de vuelo que tienen los radares de los Estados Unidos, ya casi no se ven en el panorama. La estrategia de los narcotráficos ha cambiado totalmente para estos países. Hoy en día la oferta se mantiene menor, la demanda es la misma, pero le voy a explicar. Los aviones de una hélice por lo general le traían aproximadamente de 300 a 400 kilos. Un avión de 2 hélices podía transportar aproximadamente 1000 kilos de coca. ¿Qué pasaba? Que del 100% de la coca que salía de América del Sur hacia Centroamérica, cuyo paso obligatorio era por Honduras, el 100% de esa coca salía por vía aérea y por vía marítima. Por vía terrestre es apenas un 5, un 10%. Hoy en día, por el contrario, está viniendo por la vía terrestre, porque ellos han tenido que cambiar a raíz del escudo y de las operaciones que está desarrollando Estados Unidos. Hay un escudo marítimo y hay un escudo aéreo que está permitiendo que la droga no esté circulando por este país y circule en menor escala. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En general, la cantidad de droga que antes, recuerde que con la ley de lavado de activos, cuando se inició ya la ley de lavado de activos y había una exigencia por parte del sistema financiero internacional a través de Basilea, entonces se impuso el control de los capitales y el blanqueo de capitales. Entonces esa regulación permitió que esta gente ya no pudiera pagar con dinero, sino que pagara con especies. Entonces de 300 a 400 kilos que se trasladaban y que pasaban por La Mosquitia o pasaban por Colón o pasaban por Cortés, 300 de esos 300 kilos, 100 kilos quedaban en Honduras. De 500 kilos, 100 kilos quedaban en Honduras. Y esta droga había que venderla. Esto fue lo que generó los enfrentamientos, pues. Sí. Y usted ve cómo lo que se manejaba aquí alrededor, semanalmente, se movían en la capital alrededor de 100 a 200 kilos. Y esos kilos había que venderlos, pues. Entonces, había una oferta increíble. Hoy, a raíz de la operación Escudo, a raíz del escudo aéreo como marítimo que ha desarrollado el gobierno en apoyo también de los Estados Unidos, que por primera vez está asumiendo un papel, un rol más responsable en la lucha contra el narcotráfico, entonces Estados Unidos, con ese apoyo, ya podemos ver nosotros que se ha reducido la oferta de una manera increíble. Entonces, algo que nosotros ya esperábamos, analistas de todo el acontecer nacional, especialmente con el tema de la violencia, lo teníamos previsto, que con las acciones que se han ejecutado, especialmente con el tema de la extradición, se esperaba que hubiera una reacción más belicosa, pues. La verdad es que muchas personas me consultaron a mí que qué se podía esperar después de que se empezara la extradición, y la verdad que yo auguraba realmente una batalla mayor, ¿va? Más sangre. Y yo incluso en algunas ocasiones llego a decirles de que eso iba a ser normal, cuando el tema de los extraditables en México y el tema de los extraditables en Colombia y Perú, la situación fue grave, altamente grave, igual para algunos países como Brasil. Entonces, lo que se veía en perspectiva era realmente una situación más grave, más delicada, y todavía va a aumentar. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya se ha incorporado aquí a nuestro debate Omar Rivera, que es miembro connotado de la sociedad civil, para analizar la temática relacionada con la violencia que está viviendo Honduras. ¿Estamos por buen camino o considera la sociedad civil que estamos con una estrategia equivocada? Ya regresamos luego de la pausa comercial. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Ya se ha incorporado con nosotros
Omar Rivera, que es miembro de la sociedad civil. ¿Ustedes como sociedad civil consideran que vamos por buen camino, que la estrategia seguida por el gobierno de la República está dando los resultados esperados? Porque yo decía al inicio, Omar, yo decía que bueno, hay que abrir el periódico y, Dios mío, estamos en un charco de sangre. Muerte, sicariato, extorsionadores, matando taxistas, matando buceros, o sea, por todos lados, es una violencia bárbara. Sí. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Bueno, en primer lugar, hemos estado en un charco de sangre los últimos 8 años. Habrá que reconocer que aquí hemos tenido un problema serio. Y en lugar de haber tomado decisiones correctas y de haber tenido los funcionarios un desempeño eficiente, aquí lo que hemos visto es el fracaso de la institucionalidad en los últimos años. Tal vez no con el ánimo de salvar responsabilidades, pero sí creo que es justo manifestar que han habido factores externos que han provocado ese incremento de la violencia, por ejemplo, una mayor actividad del narcotráfico y también un proceso de deterioro de la institucionalidad. Como nunca, los procesos de politización de las instituciones operadoras de justicia se dieron. Su punto culminante, por ejemplo, con el fiscal Rubí, el punto culminante de politización del Ministerio Público, punto culminante de politización del Poder Judicial con las actuales autoridades y sin duda alguna un deterioro producto de la corrupción de la Policía Nacional. Entonces, ante una institucionalidad que no solamente tiene un mediocre desempeño en materia de cumplimiento de su mandato, sino con otros factores externos que en determinado momento hicieron que muchos de estos funcionarios públicos estuvieran al servicio o ejecutaran una acción negligente o en muchas ocasiones omitieran hacer uso de su autoridad para combatir especialmente en el litoral atlántico y en la frontera con Guatemala al crimen organizado, pues había que tomar algunas decisiones. Y yo creo que si algo positivo habrá que valorar es que por lo menos en la segunda mitad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y en este primer año de gobierno, la seguridad ha sido un tema relevante y se han tomado algunas decisiones que nos parecen fundamentales. Y voy a mencionar 3 de ellas, que me parece que son esenciales. La primera, el tema de la depuración. Yo creo que haberle apostado a iniciar un proceso de profilaxis en las distintas instituciones del Estado, especialmente de la policía, ha sido positivo. Segundo, la asignación de mayor cantidad de recursos económicos, como nunca en historia. Incrementos sustanciales al presupuesto ordinario, una tasa de seguridad extraordinaria y mayor captación de recursos de la cooperación internacional. Una mayor coordinación a nivel político, al nivel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y a nivel operativo a través de FUSINA. También me parece que es un aspecto importante, y esa lucha contra el narcotráfico, que aunque sea presionado por el gobierno norteamericano y por muchas de las agencias estadounidenses, me parece que ha sido pertinente. Ahora, todos esos esfuerzos que vemos como positivos no son suficientes. Todos esos esfuerzos por incrementar los presupuestos han dado resultados modestos y en el mejor de los casos insuficientes. Creemos todavía que hay un largo camino por recorrer y algunas apuestas que el presidente ha tomado me parece que no han dado los efectos del caso. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la policía militar. Ahí se han gastado cantidades, para dar un ejemplo, 5.500 millones. De 5.500 millones de la tasa de seguridad, 44% se le ha asignado a los militares. Y la respuesta que se ha tenido no ha sido trascendente. Es decir, sí han colaborado y creo que han
ejecutado una labor importante, pero no trascendental. Es decir, haberle apostado a un proceso de remilitarización de las operaciones de seguridad ciudadana no han dado esos resultados trascendentes. Y por el otro lado, un elemento que también ha sido una falencia importante es no haber fortalecido las unidades de investigación criminal ni haberse abocado a combatir la impunidad. En Honduras, de cada 100 homicidios, solo 9 se investigan. Y de cada 100 muertes violentas, apenas 4 culminan en sentencia condenatoria. Con un esquema de ese tipo, difícilmente va a tener usted resultados positivos sostenibles en el tiempo. Te interrumpo aquí, Omar, porque me parece interesante lo de la policía militar. Coronel Avelar, ¿usted considera de que ha dado resultados como los deseados esta policía militar o no? Primero hay que irnos por el efecto y ver antes que nada el efecto, ver la causa. Mire, en el pasado ya el licenciado Rivera ya explicaba claramente cuáles han sido las causas y los orígenes de la violencia en nuestro país. Han habido definitivamente factores exógenos como endógenos que todos los tenemos claros y que no vamos a estar perdiendo el tiempo, pero ya sabemos que todo fue qué pasó después de la Guerra Fría, que la misma Guerra Fría produjo la migración del sur hacia el norte, en donde estos grupos se organizaron allá en el norte y se convirtieron en maras allá en los Estados Unidos, que Estados Unidos con una irresponsabilidad terrible en el año 2000 inició una operación de limpieza de todas sus cárceles y de todas estas pandillas en Estados Unidos y no preparó a nuestros gobernantes para lo que venía y empezó a traer aviones tras aviones de mareros que venían sin ningún control, aún de los presidios. No se preparó a Honduras para recibir esta masa de gente que venía de los Estados Unidos. Entonces, incluso la gente de hoy en día que conoce estos temas no ve más allá del impacto que iba a causar. Recuerde que al principio cuando llegaron a nuestro país empezaron a utilizar las chimbas, luego tenían acceso a las AK-47, ahora el origen de las armas AK-47 cuando se habla de la ley de armas, deportación y control de las armas. Les debo recordar que durante la Guerra Fría 2 millones de AK-47 fueron distribuidas especialmente en Nicaragua. Por la Unión Soviética 2 millones de AK-47 fueron traídas a Nicaragua, de tal manera que fue lo que ocurrió, que usted podía llegar a Choluteca, y esto lo conoce toda la población de Honduras, usted podía comprar 10 AK-47 con 1000 lempiras. De los 90 a los 2000. Llegó un momento que ya el marero se dio cuenta que tenía posibilidades de poder adquirir estas armas con mucha más facilidad y se llegaron a vender, empezó un tráfico de armas increíble, especialmente de todas las fronteras de nuestro país, hacia el interior, y esto no solo las armas, sino que las armas que quedaron producto de la guerra fracticida entre hermanos en nuestro hermano país El Salvador, donde alrededor de casi 100.000 a 200.000 armas quedaron también sin ningún control. Pero el tema de alguna manera fueron controlados. Ahora, cuando hablamos del tema, nosotros, y sus resultados, hay que ver entonces de dónde nace la policía militar. El primer concepto fue Tigre, porque viendo la incapacidad que tenía la Policía Nacional en aquel momento y la situación que estábamos viviendo con la Policía Nacional. La Policía Nacional hoy en día está viviendo 3 aspectos básicos, lo que es la depuración, una reorganización y reestructuración y una repotencialización. Con la Policía Nacional no podemos repotencializar hasta que no haya una depuración total. Yo no he estado de acuerdo con este sistema de depuración, me parece es una pérdida total de tiempo, pero mientras tanto va a pasar lo que nos pasó en los 90 cuando desaparecimos la DNIC sin tener un cuerpo técnico de investigación. Mire, hay 2 cosas básicas que tenemos que saber diferenciar, lo que es la inteligencia policial de lo que es la investigación criminal. Entonces, en ese entonces existía ya la inteligencia policial, fue eliminada totalmente cuando se hacen las reformas a la Policía Nacional en los 90. Recuerde usted que durante el gobierno de Reina prácticamente desaparece el sistema de inteligencia de la Policía Nacional, y es increíble que usted tener una Policía Nacional operando en nuestro país solo para actuar cuando se han cometido los delitos. Pero no me contesta, la labor de prevención... No me contesta cuando, digamos... porque lo quiero llevar exactamente al porqué de la policía militar, pues, porque
y sus sí, resultados. Vamos a ver los resultados que todavía para que me los entiendan mucho mejor. La policía militar, la Policía Nacional pasó por todo ese proceso. Ya habló el licenciado Rivera cómo fue permeabilizada por el crimen organizado, a tal extremo que, de acuerdo a los análisis que tenían previsto, cuando empezó el problema con la policía, que ya se vio la cruda realidad de lo que estaba pasando con la policía y que salió más a colación con la muerte del hijo de la rectora y de una muy querida amiga mía, entonces Aurora Chola, como cariñosamente nosotros le decimos. Entonces cuando ya salió a colación esta situación de lo que estaba pasando en la Policía Nacional, es que nos venimos a dar cuenta cómo existían estos carteles. Incluso cuando se empezó a hablar ya de la depuración en la Policía Nacional, se llegó a hablar hasta de desaparecer, o sea, de alguna manera eliminar alrededor de 7.000 agentes de policía. La Policía Nacional de Honduras apenas tiene un policía por cada 90 habitantes. O sea, Naciones Unidas recomienda, y él lo sabe perfectamente bien, que debe ser un policía por cada 30 habitantes como mínimo. Como mínimo. Y en nuestro país nosotros tenemos casi 8,5 millones de habitantes y apenas tenemos 12.000 policías, de los cuales 3.000 son administrativos. Pero los resultados... Ahí estamos hablando de impunidad. Sí. O sea, estamos hablando de impunidad. ¿Y qué esperamos de nuestra policía? De por sí estaba permeabilizada, entonces había que crear una organización y la primera idea nació de Tigre. ¿Y usted cree que los resultados han sido los...? Mira, a veces los resultados de la policía militar no se ven en función de lo que ha girado en torno a ellos. Porque cuando usted realiza operaciones de prevención no se ve. Lo que se ve es la represión que usted toma, captura y todo lo demás. Pero como la mayoría de estas operaciones, la policía militar está actuando en apoyo, preventivas. Entonces, y hay zonas que la policía militar ha estado recuperando totalmente, donde hay una presencia permanente de la policía militar, tampoco se ve. Entonces, a veces nosotros quisiéramos ver mejores resultados del trabajo que ha realizado la policía militar, pero no se ve porque simple y sencillamente quisiera terminar en este sentido. Sí. Escuchamos. Mire, cuando se empezó a discutir el tema de la policía militar, yo fui de los mayores defensores como militar retirado, no por ningún partido político. Porque la situación que está viviendo la policía para nadie debe ser ignorar cuál es la situación que vive la Policía Nacional. Todavía la Policía Nacional no tiene credibilidad. Yo he apoyado, soy instructor en la Policía Nacional, queremos que se fortalezca la Policía Nacional, pero tiene que pasar por un proceso de depuración que no ha sido bueno. Sí, ¿ibas a agregar algo? Sí, fundamentalmente que muchas de estas acciones que está hablando el coronel son acciones de emergencia, pero nosotros no podemos vivir en permanente emergencia. Nosotros tenemos que impulsar un proceso de reforma y fortalecimiento de todas las instituciones del andamiaje del sistema de seguridad y justicia, y donde nosotros no hemos visto voluntad de la clase política, de repente porque se sienten presionados a resolver lo inmediato, pero uno debe tener visión de mediano y largo plazo. En tal sentido, lo que deviene obligada a la autoridad es a diseñar un esfuerzo para tener una policía depurada, reformada y fortalecida, un ministerio público con suficientes capacidades especializadas para impulsar la acción penal, un poder judicial despolitizado, un sistema penitenciario en donde se recupere la gobernabilidad y sea la autoridad quien mande ahí, no los privados de libertad. Pero eso requiere tiempo. Bueno, pero se requiere iniciar el camino, porque si vamos a estar postergando, es decir... ¿Y tú crees que iniciamos el camino ya? Yo creo que todavía estratégicamente no vemos todavía un enfoque estratégico de mediano y largo plazo, y es lo que nosotros hemos cuestionado. Por ejemplo, nos ha alegrado mucho de que le apuestan a la reforma de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Tenemos una gran oportunidad con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay un primer paso que se dio con las acciones en los centros penales que todavía nosotros no comprendemos cuál es la puesta estrategia de mediano y de largo plazo. Pero yo creo que, ha dicho el presidente que este es el año de la Policía Nacional. Se tienen programados formar, hay una nueva currícula y se tiene pensado formar más o menos unos 6.000 nuevos agentes en los próximos 3 años. Vemos algunos destellos, pero todavía no ese plan integral de reforma del sistema que es el que combate la impunidad. La policía militar, como usted muy bien lo dijo, puede llegar a recuperar un barrio, pero si queremos
nosotros disuadir el crimen de manera permanente, capture, o sea, investigue, capture, juzgue y sancione al delincuente, porque la impunidad lo que provoca es genera una especie de caldo de cultivo para multiplicar las manifestaciones. Eso precisamente es lo que le trataba de explicar con relación de la policía militar. Pero vamos a una pausa si quieren y regresamos con esta temática maravillosa que nos han llevado aquí nuestros dos expositores, diríamos expertos ya en materia de seguridad. Ya regresamos. Foro del 6. Bien, continuamos con este debate de la violencia en Honduras. Dice Omar Rivera de la sociedad civil que ha faltado un enfoque de mediano y largo plazo en todo este esquema que ha impulsado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? 5.000 millones de latas de seguridad. Eso se ha recaudado y se ha gastado. ¿Cómo se ha invertido? ¿Y cuáles son las capacidades instaladas? Según el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, indica que por lo menos 47% de ese dinero ¿Se ha derrochado? No se ha derrochado, pero se fue en operativos, retenes y operaciones Pero de tú campo. tienes que hacer operativos. No, claro que sí, pero no vas a invertir 3.000 millones de lempiras, por decirte algo, Sí. en un operativo cuando pudiste haber desarrollado, como decía el coronel, tus capacidades de inteligencia policial, de investigación criminal, dotado a la institucionalidad de suficiente equipamiento como para poder enfrentar al crimen. Eso lamentablemente no se En parte, mire, ¿Que se ha invertido mal ese dinero? No, de ninguna manera. Las estadísticas son claras. Bueno, se ha reducido, llegamos a un momento a tener hasta 90 muertos por cada 100.000 habitantes. Fuimos declarados como el país más violento en cuanto a este tipo de violencia, ¿no? Porque la violencia que ocurre en Colombia todavía, con el tema de las FARC, la violencia que ocurre en México con la lucha del narcotráfico, o sea, es igual. Entonces el tema Honduras fue considerado en función de relativamente por la cantidad de habitantes, ¿va? No puede ser la misma comparación de departamento a departamento porque en función de la cantidad de población. Ahora bien, si se ha reducido la cantidad a lo que actualmente establece la Universidad, el Observatorio de la Violencia, a 72, 74, el hecho de salvar una vida, el hecho de salvar 10 vidas, el hecho de salvar 20 vidas, óigame, ahí hay un resultado que tiene que ver, porque una vida no se puede recuperar jamás. Sí. Entonces, definitivamente, hay resultados. Ahora, los resultados esperados no son a corto plazo, licenciado Medrano. El tema de la lucha contra la criminalidad, le voy a poner un ejemplo. La lucha contra la extorsión. Ahorita la unidad anti-extorsión acaba de hacer unas declaraciones que yo lo vengo diciendo hace muchos años y son sumamente preocupantes. Por ejemplo, que ya el tema de la extorsión ya no solo está en manos de las maras o del crimen organizado, sino que ya hoy en día el 90% de los casos son familiares, son primos, son tíos. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de información? Para que la gente pierda temor y entienda el papel que juega la denuncia. Porque generalmente ellos se aprovechan del terror y el pánico de la gente para causar este tipo de problemas. Ahora, en el caso de la extorsión, cuando es manejada por el crimen organizado, sí, definitivamente es ostensible la reducción que ha habido. Y los resultados es que casi al día 10, 20, 30 personas son puestas a la orden de los tribunales competentes por acciones de extorsión. Pero ahí, mire, nuestro principal cuestionamiento es la falta de desarrollo de capacidades de las instituciones. Falta de desarrollo de capacidades. Es que tienes que desarrollar capacidades, dejar capacidades instaladas que lamentablemente todavía no hemos nosotros visto, a pesar que se han utilizado cantidades enormes. Yo calculo 85.000 a 100.000 millones de lempiras las que se han invertido en los últimos 5 años en el sistema de seguridad y justicia. ¿Usted como sociedad? Cuando hablo de desarrollo de capacidades, ¿a qué me refiero? Claro, desarrollo de capacidades, pero a la capacidad de poder articular acciones lo suficientemente contundentes como para revertir la grave situación de impunidad que existe en el país. Nosotros hicimos un estudio
de los últimos 7 años. Y hemos podido constatar que en los últimos 7 años la situación de impunidad en el país, en lugar de mejorar, se ha recrudecido. Es decir, hace 7 años en Honduras, de cada 100 homicidios, 7 eran llevados a juicio. Ahora tenemos 4 de cada 100 homicidios llevan a juicio y son sancionados. 96% de impunidad. En un país en donde el delincuente o el ciudadano común tiene la certidumbre de que si comete un delito, en un 96% no vas a ser sancionado, cualquiera se anima a ser delincuente. Entonces, ese combate a la impunidad que se realiza mediante el fortalecimiento de toda esa institucionalidad es la que nosotros no hemos podido percibir. Cuando usted tiene toda la razón. Cuando usted viene yo desde el 2000 agarra la tasa de seguridad y le da 50% de los recursos a los militares y le da el 2% al Poder Judicial y el 3% al Ministerio Público, uno ve el enfoque mal dirigido, mal orientado. Distribuido. De repente porque no está apreciado así, mire, ve. Desde los 2000 venimos hablando, o hay un informe en el 2002 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el 2002, cuando habla, él fue el que realmente resaltó el tema de la impunidad en nuestro país. Cuando yo tuve una plática con el doctor Custodio en ese entonces, recuerdo, en unas conferencias cuando él planteó su famosa transparencia de la impunidad, y realmente a mí me llamó la atención, poderosamente la atención, cómo estaba el tema de la impunidad en nuestro país. Hasta ese momento no lo tenía tan claro. O sea, me pareció increíble lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la impunidad? Todas las conocemos, ya usted lo habló, la politización, la falta de investigación criminal en nuestro país, la falta de inteligencia policial en nuestro país. Usted preguntó en qué se ha invertido. Usted sabe que para una población de 8, y se lo voy a hablar materialmente, 8,5 millones de habitantes, usted sabe que usted debería tener mínimo 40.000 policías. Mínimo 40.000 policías operativos en las calles. Si usted tuviera en Honduras esa capacidad, y lo que, a falta de la debilidad de la Policía Nacional, se crearon los TIGES, luego fue los inicios, se creó la Policía Militar para poder fortalecer ese sistema. Ahora, usted pregunta por instrumentos, yo le voy a explicar algo. Yo le expliqué al inicio de la plática al licenciado Medrano que se está trabajando en la prevención y se está trabajando en la represión. Son las dos formas de luchar contra el crimen que usted las conoce perfectamente bien. Para el tema de prevención se han creado unidades de inteligencia, o sea, yo veo muy clara la política de Estado. Como país estamos dando buenos pasos. Mira, los resultados no son los que esperamos, no son tan inmediatos. Ya se está tecnificando los sistemas de inteligencia. Óigame, hablar de la dirección de inteligencia en mi país, yo fui la única persona que lo habló hace 15 años y me caían las avispas, me cayó todo el mundo, pues. O sea, era un tabú hablar de, usted lo recuerda, hablar hace 15 años de inteligencia en Honduras. Bueno, crear una dirección nacional de inteligencia en Honduras. Lo que es que hay que ver el contexto de la inteligencia históricamente en este país. Vamos a interrumpir brevemente porque mire, hablando de este tema de seguridad y de violencia, bueno, esto es para replay. Estoy aquí con Jorge Juan, nos va a informar, parece que han asaltado la vivienda de Héctor Iván Mejía, el director de la policía. ¿Qué le parece a usted? Vamos, don Jorge, infórmenos a ver si es cierto esto, porque yo no lo creo. Voy con usted. La trabajadora. Estoy mudo yo. Estoy mudo, sinceramente. El jefe de la policía preventiva, le asaltaron la casa y un gato, ¿qué no le pueden hacer? Yo en algo estoy de acuerdo ¿Qué con el coronel. Comentemos esta noticia, por favor. Que la falta de presencia, el coronel lo acaba de decir, sí. Nosotros tenemos un déficit de policías, de investigadores, de fiscales y jueces. Miren, estuve en Comayagua hace poco con los operadores de justicia y me decía que hay audiencias que están fijadas para febrero del 2016. ¿Audiencias para imputados? Para febrero del 2016. Ajá. Impunidad. Total. Llega un caso emblemático a una comunidad como
San Lorenzo o Catacamas, y los presionan, ¿verdad? Porque es el hijo del alcalde o el hijo del empresario, el dueño del supermercado. Entonces ponen los investigadores a ejecutar una acción 5, 6, 7 días ahí, y todos esos casos de esos 7 días quedan totalmente en el olvido. Usted va a encontrar ahí la cantidad enorme de expedientes totalmente abandonados. Reitero, en este país un grave problema es la falta de seguimiento a muchos de esos casos delictivos. Ve usted constantemente los reportes que da Casa Alianza sobre asesinatos de jóvenes menores de 23 años. ¿Cuál es la característica fundamental? Que ahí la única información que hay en el expediente de investigación es el reporte de levantamiento del cuerpo, ahí no hay nada más. A contar los casquillos. Mira, hace poco, creo que fue el día de ayer, daban un informe acerca de que históricamente en este país, cuando se da un asesinato por la vía del sicariato, aquí nunca encontrás a los autores intelectuales de los crímenes, nunca. O sea, ¿cómo, ni lo va a encontrar porque recuerde que hay un convenio, hay un... No, pero ¿cómo el Estado no tiene capacidad de perseguir al delincuente? El vecino que es delincuente y muestra la prosperidad de su historial criminal, ¿a usted no lo asustó? Motiva a los demás para que se vuelvan delincuentes. ¿A usted no lo asustó con la muerte con el asesinato de Locaugel? Cuando capturan a este individuo y dice, no, que yo operé con fulano, sultano y mengano, no le llamó poderosamente la atención, pues. Hay un entre los delincuentes, entre el crimen organizado, entre el sicariato, hay un lema entre ellos que jamás van a quemar a nadie. O sea, usted sabe que las leyes entre ellos son de ejecución inmediata y que la regla es simple y sencillamente, nos quemas o algo, te vas a morir. O sea, es al igual que la mafia italiana. Coronel, pero un Estado preparado, un Estado que, como usted muy bien dice, tiene inteligencia, tiene investigación criminal, es un Estado que resuelve. Claro, pero recuerde que el delincuente eso no existía antes, sí, ¿no? Pero el delincuente no está obligado a hablar y decir yo fui el culpable y el que me mandó a matar a fulano fue este o este, pero el Estado sí tiene serias deficiencias y yo no quisiera en particular salvar responsabilidad de policías, investigadores, fiscales y jueces en las comunidades, pero mucha de ese personal, Medrano, trabaja con las uñas. Y yo me pregunto, ¿y si ese dinero de la tasa de seguridad hubiese sido utilizado de mejor manera? Mire, aquí más o menos son 12.000 millones de lempiras anuales que van destinados a defensa y seguridad. Son más o menos 2.000 millones de lempiras de la tasa de seguridad. Hay 86 proyectos de la cooperación internacional destinados a fortalecer. Como usted muy bien lo decía, eso tampoco existía antes. Entonces, hoy que esos recursos están, nos tienen que motivar a hacer un esfuerzo. Y los resultados que se han obtenido podrán ser positivos en términos relativos, pero en términos relativos también hay que decir que 68 homicidios por cada 100.000 habitantes cuadruplica el promedio de tasa de homicidios de América Latina. 11 veces más homicidios que en cualquier país del mundo si utilizamos una cifra promedio. En tal sentido, a lo que nos debemos de abocar es a fortalecer toda la institucionalidad que pueda revertir la grave situación de impunidad y criminalidad. Vamos a la última pausa comercial, ya regresamos aquí en Foro Canal 6. Inteligencia, porque no, que era bien, muy delicado. Ya estamos en la parte final de nuestro foro. Solo quería preguntarle, coronel retirado Agustín Avelar, que es consultor en materia de seguridad, ya para concluir nuestro foro, ¿usted cree que este dinero de la tasa de seguridad ha sido mal invertido o mal enfocado, como dice la sociedad civil? Mire, lo que pasa es que, por lo general, yo lamento que casi hay una opinión generalizada de la gente querer esperar demasiado en tan poco tiempo. Mire, yo recomendaría tener un poquito más de paciencia, entender que hay unos esfuerzos del país, hay unos esfuerzos, yo no hablo eminentemente de este gobierno, hablo de país, se está haciendo mucho en este país, se están creando los instrumentos adecuados para la prevención y la lucha contra el crimen,
se están tecnificando, ya por ejemplo el Ministerio Público ya cuenta con una unidad técnica a quien se le está dando el apoyo a través de la tasa de seguridad ciudadana. La misma Policía Nacional ya cuenta con unidades de inteligencia para investigar el delito antes de que se cometan los delitos, porque el problema que teníamos en nuestra Policía Nacional es que no tenía inteligencia. Yo prefiero tener 2 agentes de inteligencia en la colonia Kennedy que tener 20 agentes de línea, que solo van a actuar cuando ocurre el delito, no antes. Sí, porque yo lo que cuestiono también es que miro un montón de gente sentada en un carro patrullando, pero no hacen nada. Este es el problema de la impunidad, porque en el momento en que... recuerde que la policía en las calles es preventiva, por eso la palabra es preventiva. O sea, interviene una vez que se ha cometido el delito, es más, en muchos países lo tiene prohibido. O sea, debemos tenerlo claro. Entonces, lo que se requiere son unidades de inteligencia. En Estados Unidos también la organización bien clara. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón Omar cuando está diciendo de que se debió invertir más en investigación? Hacia allá vamos, ya se está haciendo. Por ejemplo, ya se está creando la ATIC, la unidad técnica, inclusive ya se están creando más, ahorita creo que se acaba de hacer un nuevo llamado para reclutamiento. Las unidades de inteligencia, ya todos los destacamentos de la Policía Nacional van a tener unidades de inteligencia que identifican, localizan, ubican, contactos, tipos de armamento, todo lo que tiene el crimen organizado. Ya no solamente va a reaccionar, sino prevenir. O sea, estamos hablando de la Policía Militar recuperando... Lo que sí está claro... Muy bien. Pero ya la conclusión. Pero mira, Carlos, lo que sí está claro es que los tiempos del gobierno no son los tiempos del ciudadano. Porque aquí no podemos llamar a la paciencia de la población que a diario ve perder 15, 16, 17 de sus miembros de la familia en manos de la violencia. Nosotros valoramos como positivo algunos cambios, pero son los resultados de esos cambios insuficientes. Es decir, todavía el desempeño de la institucionalidad es modesta y nosotros aquí necesitamos excelencia. Hay suficientes recursos, aquí el problema es tener dinero. Yo reitero, en los últimos 5 años se han invertido por lo menos entre 85.000 y 100.000 millones de lempiras en seguridad y justicia. Necesitamos resultados y desde la sociedad civil estamos en la disposición de colaborar siempre y cuando, reitero, no se coloquen todos los huevos en una misma canasta. No son los militares la única solución. Aquí la solución es el fortalecimiento de la policía, de la investigación criminal, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del sistema penitenciario. Es decir, todo ese andamiaje funcionando como un reloj suizo para que tengamos aquí eficientes servicios de seguridad y justicia. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro foro Canal 6, agradecemos su atención, muy ilustrativo toda la parte teórica que nos han dado aquí los expertos. Me parece que es un debate interesante que vamos a seguir cultivando aquí en este foro porque necesitamos dar luces a los gobernantes para tomar decisiones urgentes y rápidas frente a esta ola de criminalidad que nos agobia. Que Dios les bendiga, gracias por su atención. Respete a los mayores, ceda el paso. Dios les bendiga.